Seguramente hayas visto en alguna ocasión algún documental de Discovery Channel. Y si has hecho alguna búsqueda en Google como cómo se construyeron las pirámides, seguramente hayas visto anuncios de Gaia.com, una productora que está ganando muchísimo dinero gracias a crear documentales de mierda, al igual que muchos de Discovery Channel, porque así ganan mucho dinero. Te explico más a continuación. Esta es la estrategia que usan estas empresas para crear documentales con el siguiente sistema. Lo primero que hacen es elegir una teoría conspiranoica, una teoría que no fue resuelta durante un tiempo, pero que la ciencia ya ha resuelto. Y, sin embargo, mucha gente aún piensa que eso no está resuelto. Lo segundo que hacen es tratar esta teoría, ahora te pondré ejemplos, como si la ciencia no lo hubiera resuelto y dan a entender que alienígenas, fuerzas misteriosas o una inteligencia divina fueran las posibles causas. Lo tercero que hacen es que al inicio del documental indican que la información puede no ser del todo cierta y con eso es más que suficiente. Y al final lanzan preguntas llamativas para que las personas que no tienen prácticamente ningún conocimiento científico, ya que un científico se llevaría las manos a la cabeza, incluso una persona que utilice un poquito el pensamiento crítico también lo debería hacer. Y estas personas son normalmente los típicos que se ponen a ver documentales, que no se ponen a investigar realmente si lo que se está diciendo es verdad o no, y que confían en lo que se dice en la televisión o en los documentales, porque creen que si alguien ha sido capaz de crear un vídeo de tales dimensiones, con tan buena edición, con tantas entrevistas, con tanta inversión, mínimamente tienen que haberse informado con científicos de que lo que están diciendo tiene cierta vericidad. Sin embargo, estas empresas, Discovery, Gaia y algunas otras, esta parte se la saltan, porque obviamente esto no vendería tanto. Así que, básicamente, lo que hacen en el cuarto punto es que ahora que esta gente ya está fácilmente manipulable, lo único que tienen que hacer es seguir creando documentales similares. Vamos con algunos ejemplos. El comportamiento al unísono de los bancos de peces o las agrupaciones de aves. Así, a priori, esto puede sonar como algo místico, mágico. ¿Cómo pueden miles de peces moverse de forma completamente igual, diríamos, sin hablarse entre ellos, sin comunicarse, sin haber hecho ensayos como hacemos los seres humanos? O la construcción de las pirámides, como hace más de 4.500 años, sin apenas tecnología, sin grúas, se pudieron construir tales edificios, tales estructuras. O telepatía entre gemelos. Se cuenta la historia de dos gemelos que uno sufrió un accidente y el otro lo percibió. O el eslabón perdido entre el mono y el hombre. O la perfección del ojo humano. ¿Cómo un ojo humano ha podido desarrollarse? No puede haber más explicación que algo divino. O que la gente, en ciertas situaciones, sobre todo experiencias cercanas a la muerte, es capaz de ver su cuerpo desde arriba, o ve lo que está pasando en otras habitaciones o en otros lugares. ¿Cómo puede ser eso posible si no hay algo místico, algo más allá, un poder supremo, un universo, llamémoslo como quieras? Pues todo esto tiene explicación científica. Obviamente suena muy llamativo. Muchas personas pueden decir, es que es imposible, ¿eh? No hay una explicación lógica, la ciencia no lo ha explicado. Sin embargo, es todo lo contrario. La ciencia lo ha explicado, todo esto está explicado por la ciencia y no hay ningún misterio cuando se descubre. Pero el vender esto, el hacer creer a la gente que hay poderes,
que hay cosas extraterrestres, que hay alienígenas, que hay fuerzas divinas que conectan varias personas y otras no. Eso vende mucho más que la realidad. Vamos con la realidad. Con respecto a las agrupaciones de peces y aves, la ciencia ya sabe que no hay ninguna conexión extrasensorial que les permita a miles de peces moverse a la vez, al unísono. Las neuronas espejo han evolucionado mucho más que las nuestras, al igual que el ojo del halcón ve 100 veces más lejos que el nuestro, o que un mamífero como los delfines pueden estar sin respirar durante muchos minutos. Los seres humanos normalmente no duramos más de 2 minutos y nos morimos, a no ser que lo entrenen. Hay algunas personas que consiguen hacerlo. O un tiburón que huele sangre a varias decenas de kilómetros. O un perro que puede detectar olores que el ser humano jamás podría detectar. Simplemente la evolución explica estas cuestiones o esto que vemos en la naturaleza que nos puede sorprender. Casualmente hay cosas que nos sorprenden muchísimo y que no tienen explicación a primera vista, pero casualmente también la conciencia del ser humano, o que nosotros seamos capaces de construir cosas, pensar como creemos que pensamos que fuéramos únicos, eso ya, bueno, lo de los peces que se muevan está muy bien, pero lo nuestro es muy superior. Me hace gracia. Te recomiendo que escuches el episodio anterior. Sin duda todo esto sorprende, pero la evolución explica muy fácilmente estos comportamientos que sin duda son increíbles, pero que no necesitan la creación o la aparición de ningunas fuerzas misteriosas. La ciencia lo explica a través de la evolución. No hay más. Es mucho más sencillo de lo que nos intentan hacer creer. Por otra parte, el eslabón perdido. El eslabón perdido fue descartado como idea, como hipótesis, hace más de 100 años. Pero este tipo de documentales, incluso muchos medios de comunicación, lo recuperan porque vende, porque está en la mente de las personas aún, porque les interesa que siga habiendo este tipo de creencias, porque la gente se engancha con las conspiraciones, con el más allá, con lo desconocido, a pesar de que esté más que conocido. De hecho, la evolución de la especie humana no es lineal como muchas personas piensan. Hoy en día se sabe que existen ramas evolutivas y por tanto no hay ningún eslabón perdido. Esta teoría o esta hipótesis se descartó de nuevo hace más de 100 años, sin embargo mucha gente sigue pensando que esto está a la orden del día y que la ciencia no ha encontrado aún el eslabón perdido. Te recomiendo que investigues por tu parte y que busques información y fuentes realmente fiables. La ciencia ya sabe cómo ha evolucionado el ser humano a lo largo de 2,5 millones de años y que no llegaron ningunos alienígenas para darnos un impulso en nuestro desarrollo que nos permitiera dominar la Tierra o construir las pirámides. De hecho, hoy te va a sonar, aunque hay gente que cree que la Tierra es plana, esto es un concepto que ya la gente tiene bastante superado. No te pueden decir que la Tierra es plana alguien y tú creértelo. Pero ciertas cosas que solo han pasado 100 años, que no es tanto realmente, y que encima los medios lo meten y existen este tipo de empresas que incitan a que la gente siga creyendo en estas cosas, pues la gente parece que se lo sigue creyendo. De hecho, ya se sabe cómo se construyeron las pirámides, pero sin duda vende mucho más hacer creer a la gente que hace 4.500 años los humanos no podían ser capaces de construir algo así. Se tardaron más de 30 años en crear muchas de estas pirámides. Si hubieran llegado alienígenas, con un chasquido de dedos las podrían haber hecho. O si un dios hubiera llegado e inspirado a ciertas personas, pues también, ¿por qué tardar 30 años? Que 30 años, si metes a un montón de gente y lo organizas bien, se puede hacer y de hecho está la prueba en ello. Mantener en la mente de las personas
de la gente, que los alienígenas pudieron ayudar a construir todo esto, o que es un secreto oculto que todavía no se sabe, vende mucho más. Se sabe que se mojaba la arena y al ser piedra caliza se podían arrastrar grandes cantidades de materiales muy pesados con simplemente 30 o 40 personas. Que de hecho el tema de los esclavos, que se ha vendido también en muchas películas, se ha demostrado que esto no fue así. Simplemente eran trabajadores contratados. ¿Te suena esto a no puede ser, Borja? Si siempre he pensado que había multitud de esclavos trabajando. Pues no es así. La ciencia lo ha demostrado. Las últimas excavaciones que se han realizado en la zona han demostrado todo esto, porque las excavaciones y las tumbas eran de los constructores y había muchas personas, muchos trabajadores que también tenían sus tumbas. Bueno, de hecho te dejo varios enlaces y varios vídeos donde se explica todo esto a nivel científico, en las notas del episodio. Existen áreas en las que se ven restos de cómo se cortaban las rocas y cómo se construían las pirámides. Y con la subida del nivel del río del Nilo se podían mover rocas pesadas en barcos. Luego baja y dice, pero si no hay agua aquí cerca, esto es imposible moverlo. Bueno, simplemente tienes que saber las condiciones en ese momento. Al no ver agua alrededor, pues uno no se lo puede imaginar. Al final es cuestión de pensar, de situarse y de analizar los datos. Pero nuestra imaginación, pues, nos juega muy malas pasadas en muchas ocasiones. De hecho, se construyeron las pirámides simplemente usando rampas. Sin más, no hay ningún misterio. Iban rellenando, como hacemos con un Lego, por ejemplo. El simple hecho de dominar el fuego, de cocinar alimentos, hizo que nuestro cerebro se desarrollara para poder tener estos conocimientos que tenemos ahora, o para poder desarrollar la escritura, construir edificios. Pero esto no es nada especial. Hay muchos animales, como las jirafas, que han desarrollado su cuello mucho más alto que otros, simplemente por temas de evolución. Y otras especies se han extinguido. Nosotros, simplemente, el hecho de dominar el fuego y cocinar alimentos nos ha hecho que una parte de nuestro cerebro se desarrolle más que en otras especies. No es nada especial, simplemente es evolución, no se necesita algo mágico, una creación divina, somos igual que el resto. Claro, si un halcón, por ejemplo, se pone a vernos, diría, pero estos seres inferiores que no son capaces de volar ni de ver más allá de un palmo y que encima sus ojos son lamentables. ¿Por qué? Lo podemos ver con la crisis mundial que existe en la actualidad de gente miope, con astigmatismo, con presbicia, gente con gafas, niños con gafas. ¿Qué clase de ojos perfectos se destruyen o no funcionan bien o crean ciegos al cabo de unos pocos años? No son tan perfectos. Tener la capacidad de construir edificios o fabricar armas no nos hace especiales ni únicos. No podemos volar, ni respirar más de 2 minutos bajo el agua, ni ver lo que pasa a solo 10 kilómetros. De hecho, nuestros ojos no son nada perfectos. Simplemente son, lo que la evolución ha ido creando. Existe un problema muy serio a nivel mundial con la presbicia, el astigmatismo y la miopía. En un vídeo, te dejo en las notas del episodio, más información y cómo se puede ver cómo se ha cómo se ha creado el ojo humano sin necesidad de ningún creador, con una explicación científica, con la evolución. Por ejemplo, si nos vamos a la telepatía de algunos gemelos que han percibido cosas que le ha pasado a su otro gemelo a miles de kilómetros. ¿Cómo se explica esto, Borja? Esto sí que no tiene explicación. La explicación es mucho más sencilla y no se necesita ni siquiera ser científico. Simplemente usar un razonamiento lógico y no dejarte llevar por este tipo de teorías conspiranoicas. Lo explica la estadística, las matemáticas, la probabilidad. Algo sencillo que tú y yo sabemos del colegio.
En muchos otros momentos, estos gemelos no acertaron y por probabilidad alguna vez tienen que acertar. Oh, mi gemelo ahora le ha pasado un accidente. No, si está perfectamente. Yo todavía he tenido esa sensación. Le voy a llamar ahora. Ha tenido un accidente. No, todo está bien. Y si esto juntamos a miles de gemelos en el mundo, alguna vez van a acertar. Es lógico, son matemáticas. Y claro, esto es lo que vende. Pero las otras cientos de miles de ocasiones en las que no han acertado, pues no venden. Y lo que vende es, este momento, pues sí, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Eso no tiene ninguna explicación. Sí que tiene una explicación y muy sencilla. Se llama matemática, se llama probabilidad. Y para terminar, las experiencias más allá de la muerte, o esas experiencias que la gente dice que se ve fuera del cuerpo desde arriba. ¿Cómo te puedes ver fuera del cuerpo si tus ojos están abajo? O ver lo que pasa en otras habitaciones. Casualmente, la ciencia también lo explica. Borja, eso sí que no puede ser, si no te puedes ver. Gracioso, muy gracioso el hecho de no saber cómo funciona nuestro cerebro, el hecho de no tener ni idea de algunas cosas, no investigarlo y creer que la única explicación, en ese caso, como no lo entiendo, es Dios, es una inteligencia divina, es algo místico, es una fuerza extrasensorial que está ahí en el universo, porque yo no tengo ni idea. Así que lo único que puede pasar, como mi cerebro no es capaz de entender una solución, de imaginar una solución, como todas las que te he explicado ya, que ahora dices, bueno, pero eso sí, pero esto sí que no tiene explicación. Todo tiene explicación y la ciencia lo explica todo en algún momento determinado. Y así lo ha ido demostrando a lo largo de la historia de la humanidad. Todo se ha ido explicando. Borja, ¿la Tierra es plana? No, la Tierra no es plana. ¿Cómo puede ser? Pues se ha explicado. Borja, el cielo es azul. ¿Por qué es azul? Borja, el universo, el cielo, la muerte. Todo lo va explicando la ciencia. Eso es el único hecho que podemos tener, estar cerciorados, es que si analizamos la historia, la ciencia ha ido descartando la existencia de todo Dios, de toda inteligencia divina, de toda cosa mágica. Según va evolucionando el ser humano y la ciencia, va explicando más y más. Pero claro, esto requiere tiempo, porque si se han solucionado muchas cosas durante 100 años y los medios, la gente, las productoras de este tipo de empresas te siguen vendiendo estas cosas, a la gente es muy fácil engañarla, como estamos viendo. Tú has sido engañado si has creído cualquiera de estas cosas. De nuevo, muchos se inventaron o han creado o incluso han creído ver cosas que no son, porque se lo han inventado o porque su cerebro lo ha hecho. Nosotros tenemos una imagen propia. Nuestro cerebro, te has visto en un espejo, te has visto en el reflejo del agua y tu cerebro sabe cómo eres desde arriba. Si tocas ciertas partes del cerebro, simplemente tu cerebro tiene que reconstruir esa información que tiene y, como tiene información alrededor, que la ha visto previamente, tanto a nivel consciente como subconsciente, solo tiene que reconstruir cuando hay ciertas partes del cerebro que se ven reflejadas. Y como el cerebro es capaz de hacer todo esto, parece algo increíble, parece algo que no puede ser, parece algo extrasensorial, una experiencia cercana a la muerte. No, simplemente nuestro cerebro recaba información, cambia su punto de percepción, porque nosotros nos inventamos las cosas. De hecho, tenemos una nariz enfrente nuestra que nuestro cerebro oculta. La realidad está ahí, nuestro cerebro la cambia. Este creo que es un ejemplo bastante sencillo para darte cuenta. Busca tu nariz, pues la tienes ahí, cierra un ojo y entonces la vas a ver. El otro también. Nuestro cerebro la oculta. Y así nos genera una realidad que no existe, porque es capaz nuestro cerebro de ocultar y mostrar información a su antojo que nos convenga para sobrevivir. Algunas personas pueden acertar con estas teorías o con estas... He visto, esto también hay una teoría, un caso de un hombre que se estaba muriendo y que estaba cercano a la muerte y vio a su mujer acostándose en ese mismo momento en su vivienda, en su casa, cuando él estaba en el hospital con otra persona. Y esto luego se lo contó y dijo, efectivamente,
efectivamente, estaba pasando. ¿Cómo puede ser? No tiene ninguna explicación. Pues obviamente porque este hombre ya había pensado que eso estaba sucediendo, porque la mujer ya le había dado muchos indicios. En su cabeza siempre estaba ese pensamiento, hasta que un día acertó en el momento y lo contó. Pero ya lo había tenido muchas ocasiones. La razón es mucho más sencilla. Algunos aciertan, de nuevo nos vamos a la probabilidad, a las estadísticas, a las matemáticas. Te recomiendo que escuches el episodio anterior también, que hablé sobre la existencia o no existencia de Dios. Bueno, de hecho te dije que Dios no existe y que está demostrado totalmente. Entonces, todo esto que ya te da una explicación y que ahora ya lo sabes, no resulta tan llamativo. No vende tanto. Y ese es el gran problema, que las empresas, este tipo de empresas, generan mucho dinero, ganan mucho dinero vendiéndote explicaciones que te suenan más bonitas, más idílicas, pero la realidad es mucho más sencilla. Obviamente, todo esto no vende tanto como hacer creer a la gente que puede existir una inteligencia infinita que conecta todo el universo, que unos alienígenas vinieron posiblemente a hacernos especiales y a construir unas pirámides, o que haya cosas inexplicables en el universo. La realidad es mucho más simple, pero esto no vende tanto. Este tipo de documentales generan mucho dinero y hacen que la gente se entretenga y se idiotice con teorías absurdas y conspiranoicas. No dejes que te engañen más y ten mucho cuidado con las fuentes que usas para aprender cosas. La clave está en focalizarte en elegir esa información acorde a lo que tú quieras conseguir, a un objetivo, y no perder el tiempo con cosas que no te aportan ningún valor y que encima te confunden y te crean un ambiente o un conocimiento totalmente erróneo porque no te has hecho las preguntas adecuadas, porque no has usado un pensamiento lógico, racional, ni has utilizado un pensamiento crítico que te haga cuestionarte todas estas cosas. Te dejo un listado con un montón de vídeos en la descripción que pueden cambiar por completo tus creencias y tu forma de pensar y que a mí me han ayudado enormemente. Soy Borja Girón, nos escuchamos en el próximo episodio.